Buenas noches, mi nombre es Marilyn Olaya Vanegas, estudiante de segundo semestre de la maestría en Derecho Tributario. Dentro de la actividad de la sesión 2 tenemos la presente, que tiene que ver con las sentencias de aplicación e interpretación de los convenios de doble imposición. Escogí el caso que tiene que ver con la compañía Pintuco S.A. La profesora nos ha pedido que sinteticemos el documento o la sentencia o la decisión en estas 4 partes que tienen que ver con los hechos, los fundamentos, la decisión del caso y las conclusiones. Entonces, en primera medida, los hechos. Tenemos que la compañía Pintuco presentó la declaración de impuestos para preservar la seguridad democrática para la vigencia 2002. Posteriormente, vemos que hizo una corrección a la declaración por un menor valor a pagar. Posteriormente, solicita que se le haga una devolución y o compensación por el pago en exceso que se había dado en la declaración inicial y pues con ocasión a la aceptación de esa declaración por corrección. Posteriormente se le aceptan por parte de la dirección de impuestos, se le acepta la devolución, le hacen la devolución, se la ordenan devolver y comienza un proceso de fiscalización tributaria por parte pues, de la administración tributaria también. Con ocasión a ello, prefieren un requerimiento especial. La compañía da contestación a ese requerimiento especial, pues con el ánimo de desvirtuar lo que allí se contemplaba. No obstante, posteriormente la división correspondiente profiere la liquidación oficial de revisión, en la cual se dan dos situaciones. Una es que se aumenta el impuesto a pagar y adicionalmente se le impone una sanción por inexactitud. ¿Qué hace la compañía? Interpone un recurso de reconsideración, el cual es resuelto por la administración tributaria y en el mismo pues resuelven confirmar esa liquidación oficial de revisión. Ante ese escenario, la compañía Pintuco presenta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual pues en primera instancia lo resuelven infundar, resuelven pues como quien dice declarar infundado la acción de nulidad. Entonces la compañía inicia un recurso de apelación ante el Consejo de Estado. En esta instancia, el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que todo tiene que ver con una exclusión, o bueno, todo se da a raíz de que la compañía excluyó de la base gravable unas inversiones que tenía en sociedades que se ubicaban en países miembros del Pacto Andino, con ocasión al artículo 17 de la decisión 40, el convenio firmado por los miembros de la Comunidad Andina. Entonces, el Consejo de Estado pide una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Acá tenemos los fundamentos que tienen que ver con el artículo 1 y 17 de la decisión 40 de 1979 de la CAN y los decretos que tienen que ver con la creación del impuesto para preservar la seguridad democrática, impuesto que se da dentro de un estado de conmoción, que se debía pagar por única vez y pues que era inmediato. Una vez llega esta solicitud de interpretación judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procede a hacer el análisis del caso, hace un recuento de todos los hechos que tiene pues el caso. Sin embargo, él decide pues no manifestarse, diciendo que pues no le corresponde interpretar las normas de carácter interno del país miembro, en este caso Colombia,
y que él solamente pues tiene competencia para interpretar el derecho comunitario andino. No obstante, dentro de su análisis deja unos ítems muy importantes que debía tener en cuenta el Consejo de Estado a la hora de decidir o resolver de fondo ya el fallo, y tenía que ver con revisar si efectivamente el contribuyente había realizado el pago de este impuesto a algún país miembro, y si el contribuyente de alguna manera había cancelado ya el impuesto en uno de los países miembros. Esto con el fin de que efectivamente se determinara si existía o no existía una doble imposición al mismo contribuyente. Deja como esos digamos, temas puntuales para que el Consejo de Estado pudiera decidir dentro de su fallo de sentencia, pero hace la salvedad, por decirlo así, que él no se iba a manifestar teniendo en cuenta que tenía que haber una interpretación de normas de carácter interno en el país miembro. Tenemos unas conclusiones a manera personal, 3 conclusiones, y tienen que ver con, pues la primera es que la decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de no interpretar las normas de carácter interno me parece que fue acertada. En efecto, el país miembro es quien debe de revisar internamente si efectivamente estábamos hablando del mismo impuesto o no, puesto que el impuesto al que se estaba refiriendo era el impuesto para preservar la seguridad democrática, más no el impuesto al patrimonio. Sin embargo, el hecho generador sí tenía que ver con la misma razón. La segunda conclusión es que ante los vacíos existentes en los convenios para evitar la doble imposición, sí o sí se debe recurrir a la normatividad interna o a la normatividad internacional. Como tercera conclusión, pues se debe evaluar si en la práctica, pese a que los impuestos se denominen de distintas maneras, tienen el carácter de otro tipo de impuesto. Por ejemplo, en este caso puntual, el impuesto se llama impuesto para preservar la seguridad democrática, pero en la práctica es un impuesto a la guerra, y si vamos más a fondo, realmente sí se está gravando el patrimonio. Entonces hay que tener como estas consideraciones, y pues estas serían como las conclusiones del caso. Digamos, en esta parte de convenios que tienen que ver con los países de la CAN, en este caso pues sí o sí debemos interpretar pues las normas de carácter interno y revisar independientemente de todo al Consejo de Estado. En este caso le tocó revisar si efectivamente el contribuyente había hecho sus declaraciones por concepto pues de impuesto al patrimonio o de manera análoga, como ellos le llaman, por estas inversiones en los países de Ecuador y Venezuela, que era donde tenía las inversiones el contribuyente. Leyendo más a fondo la sentencia del Consejo de Estado, observé que ellos efectivamente revisaron puntualmente esos dos, consejos, a manera de consejos que le daba el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y digamos que allí se desprendió su fallo, dado que en la revisión de todo el acervo probatorio se dieron cuenta que el contribuyente no había tributado por este impuesto o sus similares, que era el impuesto al patrimonio, en los países donde tenían las inversiones. En tal sentido, el fallo definitivo fue que declararon de manera declaran nulidad parcial a la liquidación oficial de revisión, pero más en el sentido de darle principio de favorabilidad a la sanción de inexactitud, pero en lo concerniente a todo lo que había manifestado el contribuyente, pues digamos quedó igual, dado que esa declaración no se evidenció dentro de las pruebas que se hubiera hecho, se hubiera declarado y pagado en los demás países.
Entonces, pues aquí está mi bibliografía, que tiene que ver con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la sentencia como tal del Consejo de Estado, que también la revisé. Eso es todo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.